Cualquier antropólogo les dirá que no importa cuál sea el contexto cultural, no importa cuál sea la época, no importa en qué momento de la historia el ser humano haya vivido, la religión siempre ha sido importante. Siempre. No importa el contenido de la religión. Aquí no vamos a hablar de religiones en particular. La religión, el deseo de divinidad, la necesidad de tener una concepción sobre lo divino, ha sido una necesidad vital para los seres humanos. Independiente si creemos o no creemos, los seres humanos necesitamos creer. Ahora, hay religiones saludables y hay religiones tóxicas. Hay dentro de un mismo grupo religioso personas que se comportan de manera sana y unas personas que se comportan de manera insana. Si hay un factor de alteración familiar que destruye familias, son las religiones tóxicas. Los conceptos religiosos enfermizos, los conceptos religiosos que dañan los vínculos familiares. Hace algún tiempo atrás me escribía una mujer muy preocupada por su hijo. Dice, mi hijo era muy sano, muy bueno, un niño que tenía una muy buena relación con nosotros hasta que se metió a una religión X. Y de pronto lo perdimos. Ya no es el mismo hijo, es un hijo enajenado, fanático, que vive discutiendo, vive criticándonos nuestras prácticas y cosas por el estilo, y se ha destruido la familia. Y me hablaba muy angustiada de lo que está ocurriendo. Y en ese contexto es difícil, porque las religiones tóxicas lo que hacen es intoxicar todo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo una religión es tóxica? ¿Cuándo un concepto religioso se convierte en tóxico? ¿Cuándo una religión se convierte en insalubre para una familia? En primer lugar, cuando altera la vida afectiva y emocional. Si una persona empieza a desarrollar complejos de culpa, por ejemplo, y se carga de culpa y vive permanentemente con un sentimiento de culpa, está en una religión tóxica. No importa si es cristiana o no cristiana. Una religión que hace que las personas no se liberen de la culpa es tóxica en cualquier contexto. Y hay religiones que intoxican porque hacen que las personas desarrollen sentimientos de culpabilidad donde nada de lo que hacen los hace sentir bien, porque siempre tienen esa sensación de que se están equivocando. La religión no es para eso. La religión, al contrario, es para liberar. Si ustedes leen, en el caso, por ejemplo, de cristianos, el cristianismo enseña sobre la libertad y sobre la sensación de estar en un contexto de libertad libre. Si ustedes van al judaísmo y estudian el judaísmo y los intérpretes del judaísmo, es lo mismo, enseña a estar libre. Incluso religiones que tienen tan mala prensa como los musulmanes, muy pocas personas saben que Islam significa paz y la enseñanza. Yo conozco gente que es musulmana equilibrada o que tiene una visión del musulmán correcta, que son gente de paz y gente que vive una vida muy equilibrada. Conozco gente que vive otro tipo de doctrinas. Fui por algún tiempo amigo de un chico que venía de Taiwán, que habían venido de familias sintoístas, y él tenía una visión de la vida tan hermosa, tan especial, tan de equilibrio, que realmente vivía una religión sana. Entonces, acá no estamos hablando de una religión en particular, sino de que la religión debería ayudarnos a vivir con equilibrio a nosotros. Un cristianismo, yo soy cristiano, que carga de culpas, es una religión tóxica. Por ejemplo, una religión que enseñe que tú tienes que separarte de tu familia, que tienes que aislarte, que tienes que alejarte, que tienes que despreciar al padre y madre, un texto bíblico que lo hemos tomado tan mal y que finalmente lo hemos tergiversado al grado de que hay familias que se rompen porque toman mal, lamentablemente, un texto bíblico. Es una religión tóxica.
La religión no tendría por qué destruir familias. Al contrario, la religión tiene que unir familias, tiene que generar respeto, tiene que hacer que los hijos se conviertan en mejores hijos y los padres en mejores padres. No al contrario. Cuando se produce lo contrario, es una religión tóxica. Una religión que fanatiza y hace que las personas pierdan la capacidad de razonar, de reflexionar, que ahora no puedan pensar por sí mismos, que tengan que consultarle al gurú, al que dirigen el grupo y que no sean capaces de elaborar criterio propio, capacidad de reflexionar, de opinar, de discrepar. Es una religión tóxica. Perdónenme, termina enfermando a la gente. Las religiones tóxicas hacen que las personas se concentren en un aspecto y olviden otros, es decir, eliminan el equilibrio. Recuerdo en un país X haber visitado una comunidad donde estaban tan obsesionados por la comida que vivían enojados con las personas y vivían enemistados con sus vecinos. Y estaban haciendo algo bueno, estaban preocupados de la comida, y la comida es importantísima, pero cuando se convierte en el centro de tu vida y crees que la religión pasa por lo que comes, entonces terminas como esta comunidad que yo salí, pero sin ganas de pisar nunca más ese lugar, porque esa gente vivía obsesionada al grado de que vivía enojado con todo el mundo. Visité otra comunidad en Perú, en el altiplano peruano, de gente hermosísima, que habían formado una comunidad religiosa donde tenían silvicultura, ganado, se preocupaban de tener una buena alimentación, pero gente sana, que tiene una muy buena relación con sus vecinos, etc. Las religiones insanas aíslan. La religión sana conecta. Aunque tú tengas ideas distintas a las mías, aunque tú tengas conductas distintas a las mías, una religión sana busca conexión, busca relación. Entonces, cuando en las familias se viven conductas religiosas insanas, por ejemplo, padres que pretenden que sus hijos sigan su concepción religiosa y los obligan, eso es autoritarismo religioso. El autoritarismo religioso provoca rebeldía religiosa, y los hijos criados en un contexto de padres autoritarios que imponen los conceptos religiosos a la fuerza a sus hijos, lo que provocan es que esos hijos, tarde o temprano, terminen rechazando lo que ese padre, con tanto esfuerzo, mal esfuerzo, pero esfuerzo al fin, ha querido hacer en la vida de sus hijos. La religión no se impone, la religión se persuade, y eso implica un trabajo, es un proceso que lleva tiempo para lograr que las personas se persuadan de conceptos religiosos. Cuando se crea un ambiente sano, religioso, es espectacular. Las familias religiosas equilibradas y sanas generan buenos ciudadanos, personas mentalmente sanas, afectivamente sanas. De hecho, todas las familias religiosas sanas tienden a crear hijos sanos y a crear familias sanas, familias con buen desarrollo. Recuerdo haber estado visitando una familia judía con unos hijos espectaculares. ¿Por qué? Porque ellos habían creado una familia sana, religiosamente sana. Familias cristianas que han criado hijos sanos, y uno observa esas familias que son envidia para otros porque han hecho las cosas bien. La religión no se impone, la religión no llena de culpa, la religión no aísla, la religión crea un ambiente donde la gente se siente cómodo, se siente feliz, se siente no perseguido, tiene una visión de la divinidad que no es perseguidora, porque algunos conciben a su Dios, lo conciben como un castigador, cosa que también es insano, pero lo conciben como un discriminador que maltrata a la gente, que castiga, etc. Eso no es sano, eso termina destruyendo. Siendo la religión un factor tan importante en el desarrollo del ser humano, porque la religión es una necesidad vital.
debemos cuidar qué tipo de religión estamos viviendo o cómo estamos viviendo nuestra religión, porque en los contextos cristianos tú tienes gente equilibrada y gente desequilibrada, gente que vive bien y gente que vive mal, gente que produce gente enferma y gente que produce gente sana. Una religiosidad enferma va a enfermar, no hay otra. Va a terminar destruyendo el equilibrio interior de las parejas, de las personas. Va a terminar haciendo que los individuos se aíslen, se maltraten entre ellos. Eso me parece tan absurdo. Maltratar por religión. Si tú no crees como yo creo, entonces te maltrato. ¿De dónde está? Miren a Jesucristo. Jesucristo no hizo eso. Miren al fundador del movimiento religioso, en este caso es Jesucristo. Y Jesucristo hizo una cosa totalmente distinta. Jesucristo invitó a la felicidad, sus bienaventuranzas, felices, 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 felices. Porque el ejemplo de Jesucristo es de plenitud. Yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no está bien hablando de cantidad de vida, está hablando de calidad de vida, está hablando de plenitud. Por lo tanto, si quieres tener una familia sana, vive una religión sana, sin culpas, sin imposición, sin atribución de un Dios con características negativas, sino un Dios positivo que te acompaña. Una religión sana produce familias sanas.